Y ahora que yo estoy con este tema que me corresponde, venga tu reino, me estuve acordando cuando hace unos meses tuve que cambiar mi oficina a un lugar ahí en Uruapan. Yo lo tenía antes mi oficina en mi casa y tuve que moverme a un lugar. Estuve estudiando consejería familiar para poder dar acompañamiento a personas y y en lo que termino una carrera de psicología, porque Dios empezó a poner una carga en mi corazón de ayudar a las personas, así como Dios lo ha hecho conmigo, ¿no? Entonces en algún momento yo vi que hacía falta esa profesión dentro también de la iglesia para que estemos ayudando a muchas personas a salir de adicciones o de cosas. Entonces yo moví mi oficina y me encontré una carpeta que hace años, la primera carrera que yo había estudiado es administración de empresas, y ahí me gustaba guardar todos los recuerdos de lo que iba trabajando yo de manera personal, la iba guardando en esa carpeta. Y un día se me ocurrió y dije, bueno, yo creo que si guardo todas estas cosas aquí, cuando ya me haga más grande, yo creo que va a ser muy bonito todo lo que tengo guardado aquí, volverme a encontrar en algunos años más después. Y así sucedió, cuando andaba moviendo todo, limpiando y en cajas, acomodando todo en cajas, me encontré esa carpeta y dije, no manches, esta carpeta desde cuando estudié administración y todo. Y bueno, pues habían muchas cosas ahí que encontré. También encontré test psicométricos que había hecho yo, de mis talentos, habilidades. Pero también anoté cosas ahí, cosas y situaciones que me impedían a mí como joven a seguir a Cristo y servirle de corazón. No sé por qué Dios me hizo en algún momento anotar lo que estaba pasando y dejarlo ahí. Y entonces ahora que me encuentro otra vez con eso, lo veo, lo leo y digo, wow. O sea, lo que Dios ha venido haciendo a través de lo largo de los años, ahora puedo ver cómo Dios está haciendo algo especial en mi vida. Por eso es muy importante tener un diario, hacer tus anotaciones. A eso hoy en psicología le llaman un historial clínico de cosas que te impedían acercarte. Ellos no hablan de Dios, ¿verdad? Pero yo hoy lo puedo asimilar así. Entonces muchas de esas cosas me llevaban a adaptarme a este mundo y su cultura, a sus costumbres en lugar de Dios. Y en algún momento de mi vida pues me aparté del propósito de Dios y decidí envolverme en este mundo lleno de cultura, que de hecho la definición de cultura yo lo veo como unos anteojos, unos anteojos, y es la forma en que vemos la realidad. Esta está mediada pues por costumbres, por creencias, por lenguaje, por historia, por ritos, por mitos, montón de cosas. Todo esto es cultura. Por ejemplo, parte de la cultura ahorita en el Día de Muertos es que ponen como muchas calaveritas por todos lados, ¿no? Y la gente se pinta o hace este tipo de rituales, algunas personas, ¿no? ¿Creen que pueden hablar con los muertos? Bueno, ¿verdad? Pero es parte de la cultura. Y hay un autor, bueno, de hecho, más bien en Romanos 12:2, dice que no nos amoldemos a este mundo actual. Así dice Pablo en Romanos, dice, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y Pablo ahí está hablando de cultura. Pablo está diciendo, no se amolden, no se entusiasmen tanto por la cultura que les rodea. Busquen a Dios, pídanle a Él la dirección de cómo deben vivir, cómo deben de actuar. A mí hay un autor, se llama Agustín Laje. A mí me gusta mucho seguirlo porque él habla mucho de la batalla cultural.
porque hoy nos quieren ideologizar de todo, nos quieren adoctrinar e imponer, y en pocas palabras quieren destruir el concepto cultura, porque tú no puedes pensar de manera distinta. Tú tienes que correr en base a lo que ahora parte del mundo, porque es una división cultural ahorita, parte del mundo dice: así tienes que pensar, porque si no piensas así, estás mal. Estás yéndote por el lado incorrecto. Tienes que alejarte de tu creencia en Dios, tienes que alejarte de esa vivencia religiosa que te inculcaron tus padres, porque eso te está arruinando tu vida, eso te está afectando. Por eso Pablo decía: no os amoldéis a este siglo, sino transforma ¿qué? Tu mente para que puedas comprobar lo que es correcto. Y Agustín Laje habla en un libro que se llama La batalla cultural. Dice: estamos llegando en un momento donde aún se quiere perder el concepto cultura, porque ahora ya no es tú te gusta, no sé, jugar golf y tener una vida. ¿Han escuchado esa palabra hipster? Como que están en una computadora y estudiando con café, y puede que llegue otro que es más como más serio, le gustan más los colores oscuros. Sí me voy dando a entender, ¿verdad? Tenemos diferentes culturas, diferentes maneras de cómo relacionarnos en este mundo, y cuando nos quiere cultura, dice Agustín Laje, se pierde la posibilidad de contemplar algo bello. Y cuando yo estaba leyendo esto en su libro, cayó así como, yo lo cristianicé, es la verdad. Lo cristianicé y comencé a decir: oye, pues es verdad. O sea, cuando alguien viene y nos quiere imponer las cosas de cómo debes de pensar, cómo debes de vivir, la familia ya no debe de existir, los hijos no deben de ser cuidados por los padres, no sé, tantas cosas. La escuela tiene que educar al niño, los papás ya no tienen por qué intervenir. Se pierde entonces lo bello. Pero a mí se me vino algo así como: ok, si a mí me quitan el lenguaje del reino, pues voy a perder el contemplar la belleza de mi Creador, porque ya no voy a poder adorar con esa expresión, con esa intensidad. Y aquí me surgió entonces una pregunta: ¿puedo entender el reino de Dios y su voluntad? ¿Cómo le puedo hacer para entender de ese reino? Y no hay nada mejor que irnos al Nuevo Testamento y estudiar a Jesús cuando estuvo con los discípulos enseñando acerca del reino de Dios. Y ahí es donde quiero que me acompañen, porque de hecho desde Mateo 6:10 habla de: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando yo no vivo en ese reino, yo lo que me he dado cuenta es que en muchas ocasiones necesitamos ir de reunión tras reunión, como para estarnos llenando, porque pasan las semanas y como que otra vez me vacío, y en otra reunión y otra vez, y así estamos, ¿no? Como fluctuantes. Eso es lo que ocurre cuando no vivimos en el reino de Dios, cuando no estamos bajo su voluntad. En Juan 21:9 al 19 les voy a leer todos estos versículos y después se los voy a ir como desmenuzando. Me voy a ir de manera cronológica para ir comprendiendo lo que Jesús trató de enseñarnos en el lenguaje del reino, y me voy a ir específico solamente como cuatro ideas fundamentales. Y en Juan 21:9 al 19 dice de la siguiente manera: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? ¿Sí? El que negó a Jesús, ese mero es. Y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor, o sea, Jesús.
venid, comed. ¿Tú quién eres sabiendo que era el Señor? En el 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Paso al 14. Dice aquí, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Bueno, ahora sí, contexto, aquí vamos. Jesús está pasando tiempo con los discípulos, ¿sí? Está hablando ahí con sus discípulos después de haber ¿qué? Resucitado. Él acababa de resucitar. Y de hecho en Hechos 1:1 al 3 dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Está hablando de cuando Él resucita, vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del ¿qué? Del reino de Dios. ¿De qué les estaba hablando? Del reino de Dios. Entonces Jesús estuvo 40 días dándoles mandamientos a los discípulos por medio del Espíritu Santo y les estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y más o menos así ocurrió. Es que Jesús fue crucificado, muere, viene la Pascua, está 3 noches en la tumba. Añado algo, hay evidencia científica de la tumba de Jesús. Cuando tú vas a Israel, todavía hay como el camino que hubo y bueno, nada más añado por ahí. Hay mucha evidencia de esta resurrección de Jesús. Y resucita y está 40 días enseñándole a sus discípulos ¿de qué? ¿Del reino de qué? Del reino de Dios. Y después viene el Pentecostés, es decir, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Así más o menos es donde yo me estoy centrando, ¿no? Cuando Jesús se les aparece. Ahora, en Hechos 1:3, específicamente en 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense bien, porque acerca significa peri, la palabra peri. Ustedes saben que cuando estudiamos la palabra de Dios nos podemos ir al original para encontrar las palabras de manera más enriquecida, conocer más todavía la palabra de Dios para profundizar más sus escrituras. Y la palabra peri y aquí no hay nadie que sea arquitecto o que tenga algo de conocimiento. Bueno, los arquitectos siempre tienen que estar haciendo medidas y perímetros y todo, ¿no? Pero la palabra perímetro es como haces un como círculo alrededor de ti, y lo que estaba enseñando Jesús es acerca, o sea, es un perímetro, y lo que está dentro de ese perímetro es el reino de Dios. Le estaba enseñando a los discípulos a vivir el reino de Dios, algo alrededor tuyo.
Por eso nosotros, aunque estemos en un ambiente difícil, de borrachos, de malvivientes, de ideologías, de batalla. Yo estoy estudiando psicología y mi enfrentamiento con el pensamiento de este mundo le llamamos posmoderno, ¿no? Existe la verdad, es lo que para ti es correcto, eso es tu verdad y nadie puede venir a decirte que existe otra verdad. Eso es el posmodernismo. Pero cuando yo hago un peri acerca del reino, a mí no me importa que la gente me esté diciendo: es que tu Dios esto, es que tu Biblia esto, algún alcohólico, algún ambiente desagradable, mafias de todo tipo, porque yo estoy dentro de ¿qué? Dentro del reino de Dios, lo estoy viviendo en mi perímetro. Y aunque alguien venga y me diga: no, tú no puedes hacer esto, nadie se puede meter a mi acerca, a mi perímetro. Eso es lo que estaba hablándoles Jesús. Porque todos tenemos, por ejemplo, un ADN biológico, ¿cierto? Desde que venimos de la pancita de nuestra madre, ahí ya veníamos con un montón de ADN biológico, pero también tenemos un ADN celestial. Olemos a Cristo. Ven algo diferente en nosotros. O a veces hacemos que se enojen los chamuquillos que están en la gente, porque no les gusta nuestra manera de oler. Y no es tanto que la gente te odie o le moleste, sino lo que está dentro de ellos. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ese ADN celestial es del que Jesús estaba hablando. En Mateo 28, 10 y 16 les voy a leer ahí. Dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando dice allí me verán, no habla de ver así nada. Acabo de ver aquí un joven, vi por acá a alguien. Habla ver de contemplar. Allí me verán. Jesús enseñaba un lenguaje del reino donde tú y yo le contemplemos. Pero contemplar es como mirar fijamente. Lentes, chamarra rosa, tenis. Eso es contemplar. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿A ver o a contemplar? Es algo muy distinto. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Yo puedo venir a la iglesia y estar viendo como que aquí están medios locos, aquí levantan las manos y quién sabe qué. Ay, yo no sé por qué mi mamá me trae a este lugar aquí, ¿no? Mi acerca no está entendiendo el reino de Dios. No estoy viviendo el reino de Dios, no puedo contemplar. Pues yo veo que todos levantan las manos aquí y lloran y como que, pero pues yo no entiendo. Entonces yo solamente vengo y veo cómo está tocando el grupo de alabanza, veo por allá, llegó alguien. Pero cuando vivimos el reino, cuando decimos venga tu reino, estamos comenzando a experimentar esa adoración de una manera intensa en nuestras vidas, donde derramamos nuestro amor hacia Dios. Señor, eres tan hermoso. Esta sensación que siento, este calor, hay mil maneras en cómo Dios se manifiesta. ¿Le adoramos con esa fijación? ¿Le exaltamos con esa fijación? Entonces necesitamos aprender a adorar a Dios, ¿sí o no? A contemplarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. En Juan 21:3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
Les voy a leer desde Lucas 19, 11 al 13 para explicarles por qué no habían pescado nada. En Lucas 19, 11 al 13 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Es decir que cuando Pedro se fue con los demás discípulos a pescar, Dios les había dado la orden de que se fueran al monte y que lo esperaran ahí. Pero cuando ellos estaban en este lugar recibiendo la parábola, entendieron que ellos tenían que estar negociando, porque ahí en la palabra dice: negociad entre tanto que vengo. Y ellos habían entendido que se tenían que mantener ocupados haciendo muchas cosas, mas no estar ahí sin hacer nada. Por eso dice que se pusieron a pescar, se pusieron a hacer algo. Y esto también me habla de estos tiempos que vivimos, donde vivimos como todo es muy rápido. Le llaman la era del microondas, ¿no? Queremos todo rápido, en 5 minutos. Tú vas a un McDonald's, vas a Domino's y las pizzas salen rápido. No, por ejemplo, en Uruapan pusieron una pizza que en 5 minutos ya sale un pizzonón. O sea, ya están hechas, ya nada más las meten y híjole, Little Caesar se llama, algo así. Entonces, entre más rápido todo, mejor. Y nos han inculcado una cultura de mucha producción. O sea, tienes que estar haciendo algo, porque en el momento que llegues de trabajar y estés un poco tirado ahí viendo una película, disfrutando, uy, no, es un huevón, es un perezoso. Esa persona, no. Entonces es una cultura de estar haciendo, de estar produciendo. Y esto nos genera mucha inquietud en nuestras vidas. Entonces ellos habían entendido esto, de que Jesús les estaba hablando de esta manera, que tenían que estar haciendo algo. Y en Juan 21, 4 al 6 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Digan conmigo: ¿tenéis algo de comer? Ajá. Le respondieron: no. ¿Qué es lo que qué habían pescado ellos? ¿Qué habían pescado? Nada. Y Jesús les pregunta: ¿tenéis algo de comer? Yo pregunto, ¿será que Jesús no sabía que no habían pescado nada? Cuando Jesús pregunta, no es tanto porque no sepa, sino porque quiere llegar a una conclusión o ayudarnos a nosotros mismos de alguna manera. Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces que había ahí. Y yo veo aquí que cuando Jesús estaba enseñando acerca del reino, otra forma en la que Jesús se dirigía a los discípulos era por medio de preguntas. Les preguntaba, y no porque él no supiera las respuestas, sino porque quiere llegar a la raíz de algo en la vida, en nuestras vidas. Yo algunas preguntas de las más difíciles que Jesús me ha hecho a mí. Me acuerdo que un día estaba orando y me pregunta: Eli, ¿disfrutas lo que haces en la vida? ¿Estás disfrutando lo que haces en la vida? Y me acuerdo que estaba ahí sentado yo así como: Señor, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Cómo me preguntas que si disfruto lo que hago en la vida? Yo estaba trabajando en una iglesia y dedicaba mucho de mi tiempo para el servicio a Dios. Y dije: pues te estoy sirviendo, servirte a ti es lo mejor. Y me vuelve a preguntar y me dice: ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Y empezaron esas preguntas, la cabeza me estalló y yo:
¿por qué me estás preguntando eso? Y llegué a una conclusión donde estaba viviendo una vida religiosa. No estaba disfrutando a Dios. No estaba disfrutando el estar en su casa. Estaba viviendo como con monotonía, ¿no? Cuando dicen te levantas a las 6 de la mañana, te tienes que ir a la escuela, regresas, comes, lees Biblia, te acuestas o ni Biblia lees, nada más llegas y así. Es una vida mecánica, ¿no? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Preguntaba. Otra pregunta difícil para mí fue cuando en una iglesia estuve apoyando muchos años, organizando eventos, logística, enseñando, y me pregunta y me dice: Eli, ¿me amas? Yo, Señor, claro que te amo. ¿No estás viendo todo lo que hago por ti? Lo hago por ti. Y entonces, ¿por qué te molestas cuando las cosas no salen como quieres? ¿Me amas? Porque cuando tú amas a alguien, no lo haces por beneficio, lo haces porque nace de tu corazón. Jesús hace preguntas no porque no sepa lo que tienes, no porque no sepa lo que está ocurriendo, sino porque quiere que tú mismo te des cuenta de qué es lo que hay en tu interior. Es como un coach gratuito. El coach a través de puras preguntas va ayudando a la gente y va sacando las dudas o respuestas que tiene. Y en Juan 21, 9 al 13 dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando dice brasas puestas es como una fogatita, ¿sí? Como si hubiera leñita, y allí estaban haciendo el pescadito y así, bien rico todo, pero algo bien interesante. Cuando Jesús invitó a todos que hicieran ese lugarcito así para el pescado, me fijé anteriormente cuando Pedro le negó a Jesús 3 veces. Fue en un lugar igual, había brasas y estaban comiendo pan y pescado. Entonces, como que eso le trajo un recuerdo a su vida de cuando él había negado a Jesús. Y dice aquí: Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar, porque ahora sí ya habían pescado, ¿no? Ya habían pescado. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. En Juan 21, 9 al 13 dice: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y cuando yo me he dado cuenta que a mí, de manera particular, a mí me gusta mucho conversar con Jesús, con Dios, es preparándome un cafecito y me siento en mi oficinita o me voy a un café y me gusta estar solo, sin ir con nadie, y decir: Señor, ¿qué quieres hablar conmigo? Y tengo una libreta donde voy anotando todo lo que Dios quiere estar hablando conmigo. ¿Se acuerdan de aquella carpeta que les platiqué? Pues yo sigo manteniendo esa sensibilidad, tratando de mantenerla para siempre estar anotando lo que Dios va hablando a mi vida. Y que me esté preguntando, que me esté hablando y que se siente conmigo a conversar. Porque el espíritu del reino, cuando decimos venga tu reino, es un espíritu, digan conmigo, de restauración. De restauración. Fíjense bien lo que ocurrió aquí en Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les recuerdo que Pedro le había negado 3 veces. Y les dice: ¿me amas más que estos? ¿Y qué responde él? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Era verdad o era mentira? Le había negado 3 veces. ¿Me amas? Y le dice: ¿más que a estos? Dice: tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
¿Qué quería escuchar Jesús? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. O sea, que llegó al interior de su corazón y empezó a salir lo que realmente había en su interior. Así que cuando escuchas a Dios que te está hablando y que estás orando y te dice: ¿me amas? Cuidado con lo que respondes, porque te va a llegar, te va a mostrar la manera de cómo tienes que sanar esas heridas que están en tu corazón. ¿Me amas? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pues es que era mentira, había orgullo. Hasta le dijo de manera como engañosa, ¿no? ¿Me amas más que todos estos? Uy, sí, Señor, yo te superamo. Estos no me llegan ni a los talones, ¿verdad? De la manera en que yo te amo. Pues era mentira, vivía engañado. Porque el amor de Jesús era total. Él se daba total a sus discípulos, los amaba con todo amor, pero el amor de él era más como de hermano. No se estaba entregando en totalidad a Jesús. En Hechos 1:3 dice: quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué me habla? ¿Qué me habla a mí cuando decimos venga tu reino? Me está hablando de que el reino de Dios es restauración. Por eso cuando les hablaba acerca, que dijimos que era un perímetro, acerca, a Dios le importa lo que hay adentro de ese acerca. Pues venga tu reino. Señor, trabaja las áreas difíciles para mí. Hubo un momento en mi vida donde Dios tuvo que empezar a trabajarme. Dios me dio mucha oportunidad de conocer muchas iglesias y conocer muchos errores en muchos lados, pero mi corazón se empezó como a doler. Y yo no me daba cuenta que estaba hasta como molesto con las iglesias, con la iglesia de Dios, que realmente te enojas contra Dios. Y buscaba de Dios y me iba a la oración y estuve en una casa de oración y ayunaban mucho y oraban. Y yo sentía que estaba hablando de Dios siempre, pero salía crítica como algo agrio de mí. Siempre estaba hablando en contra del reino de Dios. Hasta que Dios empezó a invitarme y me dijo: yo creo que llegó el momento donde hagas una cerca y que empieces a vivir como realmente es el reino de Dios. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ser invitados a vivir en ese reino, en esa manera en que Dios quiere que llevemos una batalla cultural. ¿Saben cómo la veo yo? Yo la batalla cultural la veo más de adentro hacia afuera, que de afuera hacia un conocimiento que queda aquí en mi mente, que de manera religiosa yo solamente esté en contra de la gente, sino que cuando la gente ve que yo tengo una cerca y yo vivo en ese reino. No sé si alguien me puede hacer favor de decirle al del piano a ver si puede venir. Cuando llego a una cerca, entonces yo camino, yo entro a mi salón de clase y aunque digan religioso, tu creencia en Dios malísima, eres de lo peor que existe, a mí no eso me afecta, porque yo he hecho un perímetro alrededor mío y yo estoy lleno de ¿quién? Lleno de Dios.
Entonces, cuando yo estoy lleno de Dios, aunque la gente te está señalando y diciendo, tú te acercas con amor y empiezas a brillar con luz en medio de tinieblas, y esa gente empieza a venir a ti y te empieza a hacer preguntas. Oye, ¿qué es eso que hablas de que una iglesia? ¿Saben qué me ha pasado últimamente? Que personas que durante un año sin parar estuvieron así contra mi vida. Yo sé lo que hay en su interior de cada persona que habla en contra de Dios o mal de la iglesia. Es porque traen muchas heridas en su interior. Pasando un año así, empezó a acercarse gente y decir, bueno, es que yo te quiero contar algo. A ver, ¿por qué Dios me quitó a mi padre? A ver, ¿por qué me pasó esto? Si es que Dios esto. Y empezó a salir esa luz. Empieza a salir esa luz. Y de la misma manera el Espíritu Santo empieza a preguntarnos hoy en esta mañana: iglesia, ¿me aman? ¿Me aman? ¿O será que estamos viviendo una doble vida y no estamos experimentando el venga tu reino, hágase tu voluntad? Cuando vengo a la iglesia, ¿adoro a Dios? ¿Contemplo a Dios? ¿O solo veo? Veo que están tocando, veo que levantan las manos en mi... ¿Estoy haciendo una cerca? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo entre, llene y arranque toda herida emocional, toda herida del pasado? Yo también lucho. El mundo pareciera que va todo lo contrario, y no pareciera, de hecho va todo lo contrario. Y de repente ves gente acá enriqueciéndose, teniendo una buena vida y no sé qué tanto. Y es una lucha. Estoy consciente de eso. Pero cuando estoy dentro de mi perímetro, puedo estar en medio de todo eso. Y yo sé que lo que he experimentado en mi interior es lo que me motiva a seguir manteniéndome atado a la palabra del reino de Dios. Entonces Jesús se acercaba a sus discípulos y les preguntaba así: ¿por qué no inclinas tantito tu rostro? Cierra tus ojos un momento y empieza a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida tienes que permitir que el Espíritu Santo comience a trabajar? ¿Qué cosas tienes que soltar? ¿Qué es lo que no está permitiendo que tengas un avance para que el reino de Dios se establezca de una manera muy real a tu vida? Empieces a hablar con Él, y que empieces a dialogar con Él, y que empieces a aprender a adorar a Dios con todo tu ser. Y permite que Él se acerque a ti. Imagina que Jesús está ahora mismo enfrente de ti y te invita a comer. ¿De qué manera lo contemplarías? ¿Qué le dirías?
¿Qué deseas de mí? ¿Qué deseas de mí? ¿Qué pregunta tienes para mí? Cuando fallo y miento frente a ti, la tormenta y la duda frente a mí me abate, pero me sigues amando a pesar, y sigues tocando a la puerta, y tú me abrazas con tu amor. Me invitas a comer de ti, y yo te respondo: Señor, te mentí, realmente no te amé, Jesús. Yo desde en mi vida para reflejar tu reino aquí, tu reino aquí, Jesús. Vamos a ponernos un tiempo de pie. Vamos a ponernos en pie y quiero que empieces a adorar a Dios. Solamente adórale, adórale y adórale. ¿Cuál es tu manera de contemplar a Dios?